Bienvenidos a otro episodio de Transformación Empresarial. Aquí con mi partner in crime, el señor Ricky López de Leapfrog Consulting. Y tenemos hoy otro tremendo invitado y otro tremendo tema. Tenemos al señor Néstor Figueroa de Nagnoi, compañía dedicada a Data Analytics, integración de datos. Y aquí un poquito de información, ¿verdad? No solamente de ellos, pero de qué vamos a hablar hoy, porque es un tema súper interesante que puede ser un poco técnico, pero Néstor nos prometió que lo iba a poner en arroz blanco y habichuelas rosadas, ¿verdad? Sí. Nada, no de arroz chino, nada, o sea, vamos a tener lo más tranquilito posible. Papita y garbanzo si quieren. Nítido. Y Néstor, que es un chamaco súper humilde, by the way, puertorriqueño, empresa puertorriqueña. Hace 23 años en Puerto Rico, pioneros en lo que era Data Analytics, todo lo que era integración de data. Se han subespecializado en áreas de salud y en áreas de educación. Una empresa puertorriqueña con ¿cuántos son? 100 y pico de empleados ya, ¿verdad? ¿Cuántos 130. Tienes? 130 empleados. ¿Y tienes empleados en Perú? Perú, Dominicana, los Estados Unidos, Puerto Rico, obviamente, Colombia. Excelente. Miren para allá. Eso, mano, eso hay que aplaudirlo. Mucho orgullo. Gracias. Born and raised en Puerto Rico. Así que tanto Ha sido él muchos como, años, ha sido como- muchos años. Nada más, parece que fue ayer. Nada más, 23 años, tremendo, de verdad que tremendo. Y usted lo ve así humildón, pero el caballero tiene su bachillerato de ingeniería mecánica, ingeniería industrial de Penn State Industrial. y 2 maestrías de MIT. Así que, aunque lo ven así tranquilito, pero es bastante inteligente el caballero que está aquí con nosotros. Así que, bueno, amigos, Me voy a poner rojo ya aquí, chicos. vamos a tocar el tema de integración de data y data analytics. Y la realidad es que eso es un tema, volvemos, que se habla mucho de eso, hay mucho desconocimiento todavía. Puede ser un tema complejo, pero como bien dijimos, Néstor tiene el conocimiento para poder traducirlo para ustedes los oyentes de una manera un poco más sencilla. Y lo que queremos cubrir hoy es la importancia estratégica de tener una integración de datos correcta, de integrar Data Analytics como un elemento estratégico dentro de la empresa, qué errores evitar, cómo desarrollar esa arquitectura tecnológica y de datos que se requiere para que esto corra bien. Esto no es simplemente bajar un montón de datos random y meterlos ahí en Excel y tratar de hacer una fórmula en Excel. Es un poco más complejo que eso, pero los beneficios que le pueden traer a una empresa son espectaculares. Desafortunadamente, hay mucha gente que habla de ser data driven, porque eso está cool ahora. Así que todo el mundo es data driven. Todo el mundo, no, nosotros usamos datos para todo. Néstor, yo sé que tú has visto, como aquí Robin, de todos los sabores. Cuando hablan de data driven, ¿cuáles son esas falacias? ¿Cuáles son cómo los clientes se mienten pensando que son data driven y en realidad no son data driven tres carajos? Mira, lo que pasa es que hay una confusión entre lo que es ser data driven, que es cómo tú utilizas los datos que ya recoges, ¿verdad? Versus ser system driven. Cuando digo system driven es que yo tengo un sistema de contabilidad, yo tengo un sistema de supply chain, yo tengo un montón de sistemas, todo lo tengo mecanizado. Pero eso no quiere decir que eres data driven. Data driven significa cómo yo hago mejor utilización de los datos que ya recojo a través de mi sistema o puedo integrar datos externos. Pero para mí tiene que estar envuelto la toma de decisiones con los datos que ya tiene y cómo igual trato de utilizar esos datos para mi eficiencia operacional. Así que cuidado con ser very digital, bien mecanizado, muchos sistemas, pero no ser data driven. ¿Verdad? Ahí está la diferencia. ¿Cómo mejor yo hago utilización de esos datos? ¿Cómo tomo esas decisiones y cómo lo uso como un activo importante que me da una ventaja competitiva? Ahí entonces me convierto en data driven. Ahí está la diferencia. Ahí que está el punto clave. Sí, bueno, voy a construir sobre la misma pregunta. Pues dice, bueno, ¿qué causa? ¿Qué hace falta para que eso se dé? Porque obviamente tú puedes decir que tienes la data, pero no estás siendo data driven. Correcto. ¿Quién es el que tiene que iniciar eso? ¿Es el equipo liderato? ¿Es el CEO o el fundador? ¿El CTO? CTO. ¿Quién tiene que encargarse de que eso suceda y que se cree una disciplina? Yo creo que tenemos que convencernos, y eso empieza, ¿verdad?, de los niveles más altos,
de que esto es un activo importante que nos da ventaja competitiva. Para mí, este elemento de data integración es cómo cogemos los pedazos de conocimiento que existen en la institución, que, by the way, están regados y fragmentados. Porque el conocimiento institucional puede estar en la mente de Ricky, en la mente tuya, puede estar un cálculo importante de una métrica metido en un Excel spreadsheet. Un día esa laptop la robaron. Y entonces, este elemento de conocimiento institucional fácilmente erosiona. Ahí es donde viene ese elemento de data integration. Y para contestar tu pregunta, es importante conocer esto y darle la importancia. Porque data integration lo que hace es que coge todo ese conocimiento institucional que está fragmentado, lo unifica, ¿verdad? Lo centraliza de tal forma que entonces data se convierte en información y se convierte en conocimiento. Exacto. Yo lo miro, el ejemplo que doy es, vamos a imaginarnos que, o sea, los datos tienen una historia que contar. Así que yo voy a pensar que la historia de esta corporación X es un libro que tiene 10 capítulos. Pero el problema es que esos 10 capítulos están regados y fragmentados por todos lados. Así que es importante hacer una integración de datos para coger esos capítulos de ese libro que cuenta esa historia y ponerlos de una forma coherente, cohesiva, que cuenten esa historia y que cuenten esa historia continuamente. O sea, a medida que me voy alimentando de los nuevos datos que van llegando, esa historia se sigue actualizando, voy añadiéndole capítulos a la historia, voy actualizando eso, cada uno de esos capítulos. Y yo creo que ahí es donde viene esa ventaja competitiva, cuando se combina la experiencia mía con estos datos y este conocimiento integrado que me cuenten esta historia. Yo creo que ese es ahí donde quisiéramos llegar. Dame una de seguimiento rapidito. Dale. Ok, lo lograste que integrara. ¿Cómo evito que se desintegre con el tiempo? Nuevo liderato, nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Yo creo que... ¿Cómo logras que se mantenga? Yo creo que hay dos elementos. Número uno, automatizar esa integración ayuda a que no se desintegre. Pero sobre todo hay algo que se llama data governance. Hay que poner una gobernanza alrededor de los datos donde se dictan las reglas de cómo se va a integrar, qué se va a integrar, quién lo va a consumir y cómo vamos aumentando, cómo vamos moviéndonos hacia un roadmap para continuar esa integración. Porque la idea es que todos los activos, ¿verdad? Y todos los datos estén integrados para tener esa visión holística, para tener una visibilidad completa operacional. Claro. Y evitar un poco estas islas de información y esta fragmentación, que lo que hace es que se tomen decisiones fragmentadas. ¿Ves? Así que yo creo que con herramientas y con gobernanza nos ayuda a que no se desintegre la cosa, pero si cambia la gerencia, yo creo que hay que continuar la inversión. Total. En esa integración. Eso yo creo que es claro. Coño, Néstor, has mencionado en varias ocasiones la palabra conocimiento, que obviamente es lo que debe salir a raíz de esta integración de data o la utilización de data. Y vemos muchas compañías que tienen un fracatán de data, pues no es por falta de data, pero no sacan los famosos insights, el famoso conocimiento de esa data. En tu experiencia, ¿cuál ha sido why? ¿Por qué? ¿Por qué estas compañías no han podido traducir data en conocimiento? ¿Cuáles han sido las áreas de oportunidad para esas son las que llaman Data Rich Insight Poor. Okay. ¿Verdad? O Data Rich Information Poor. Mira, los datos es algo que intimida un poco, ¿verdad? Porque, o sea, mirar unos datos, mirar un dashboard, tratar de tomar una decisión mirando unas gráficas, un pie chart, unas gráficas de tendencia, no es tan natural. Entonces siempre está esta falta de trust. ¿Puedo yo confiar en los datos que estoy mirando para tomar decisiones? Y los modelos mentales, ¿verdad? Todos tenemos nuestros biases y siempre vamos a migrar hacia mi experiencia y hacia lo que yo he visto. Así que tú imagínate que tú sientas que te puedes ir por camino A y los datos te dicen vete por camino B. Es muy natural, ¿verdad? Que vayas a migrar hacia lo que es tu experiencia. Y el proceso de convertir unos datos en algo accionable, en algo de insight, pues también es algo que hay que seguir unas metodologías,
O sea, requiere de saber qué queremos hacer, qué queremos medir, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, y alinear a todo el mundo y alinear los incentivos, ¿verdad? Eso es bien importante, alinear los incentivos para que todo el mundo diga, no, se está tomando decisiones basadas a eso que está ahí. Sí que hay un elemento cultural, hay un elemento procesal y un elemento de tecnología, por lo cual data reach a information reach hay un gran paso. Mira, a miedo de tirarme un tiro en el pie, ¿verdad? Porque dijimos que vamos a mantener esto arroz blanco. Pero yo creo que como tú bien indicaste, en una parte técnica a esto, ¿qué 3 recomendaciones o qué 3 elementos, usando 3 y pueden ser más, son críticos desde el punto de vista no de la parte, vamos a llamarle, de cultura que tú acabas de mencionar y de que el liderato esté pensando así usar la data, sino desde el punto de vista técnico? Si yo tengo una empresa y tengo un fracatán de datos, ¿qué elementos técnicos yo tengo que asegurarme que estén ahí presentes para que esos insights, ese conocimiento que salga, realmente yo pueda confiar en esa información? Mira, hay un error bien común que se comete, y es que la fragmentación que existe, tratan de poner todo en un solo sitio, pero continúa fragmentado, ¿verdad? Fragmentado, estás hablando de Sí, diferentes como buckets de data. Buckets de data. ¿Por qué? Porque, oye, la integración es algo que en los proyectos toma tiempo, puede ser costoso. Y hay una gran tentación a hacer algo bien rápido, donde yo cojo las mismas 10 fuentes de datos, los pongo en una sola base de datos, piensas que está integrado y tiene la misma fragmentación, pero en un solo sitio. Entonces empiezas a tomar decisiones con este dataset, pero no con este dataset o no con este. Voy a contarte una experiencia para explicar esto. Perfecto. El equipo financiero tenía que hacer unos recortes para terminar on budget de una empresa X. Ok, pues entonces hace los recortes, termina un budget y están celebrando. Pero cortaron el 10% del personal del call center. Ahora el customer satisfaction Se cocotó. se empieza a escocotar. No te das cuenta hasta después. Entonces, tú tienes un grupo celebrando porque lo hizo, y tienes a otro grupo que está allá sufriendo, el cliente sobre todo, Claro. Está sufriendo. ¿Qué pasó? Si tú tienes los datos integrados, puedes ver y hacer los what if análisis, tú puedes ver cómo el impacto de una métrica impacta a la otra. Y ahí es donde nosotros continuamente hablamos de ese conocimiento unificado para que te des cuenta de las consecuencias. Un sistema son componentes interconectados donde uno impacta al otro. El output de uno es el input del próximo. Entonces, ahí hay un error clave. Pones la información fragmentada, empiezas a tomar decisiones financieras, pero no está conectado con customer service, no está conectado con marketing, no está conectado con HR. Horrible. Y de momento tienes un gran éxito en un lado y tienes otro departamento sufriendo. Así que yo creo que tiene que ser una integración real, ¿verdad? Donde unificamos, o sea, a veces el cliente existe en 5 bases de datos distintas. Es el mismo. Tú tienes que tener un solo view de ese cliente. A veces me pasa, ¿verdad? Y puede ser común, ¿verdad? En la banca, donde tú tienes auto, tienes ahorro, tienes crédito, tienes hipoteca, tienes esto y lo otro. Pues recibes 4 o 5 llamadas diferentes. No me conocen como un cliente único que tiene todos estos servicios. Ve, ahí hay un ejemplo de por qué la fragmentación no es buena. Y por qué la unificación añade mucha ventaja competitiva. Porque si me conocieran en un todo, en un 360, me estarían ofreciendo otros servicios relevantes para mí. Así es. Y no cosas irrelevantes que no le ayudan a ellos a seguir aumentando el revenue. Voy a hablar de vuelta un poquito con el aspecto del liderato. Tiene que ver el hecho de las percepciones, o malas, incorrectas percepciones, de que un CEO tiene que ser técnico para poder crear una revolución hacia esa integración de data, de database, data integration. Para ti, ¿qué tipo de liderazgo es el que hace falta ahora mismo para lograrlo? Tiene que ser un liderazgo que quiera medir. Que yo creo que es un elemento importante. Y que la medición venga
de el número mayor de fuentes posibles para que se integre y sea una medición holística. No tengo que ser técnico. Lo que tengo que hacer es reconocer que mis datos alimentan mis métricas de desempeño y que con esas métricas yo tomo decisiones. Si yo soy yo puedo ser un data-driven CEO y no ser técnico, porque estoy tomando mis decisiones basadas en datos, datos integrados. ¿Ves? Entonces, no tiene que ser técnico, pero que tiene que enviar el mensaje de que los datos son importantes porque como entran, así se utilizan para decisiones. Y ahí es donde yo digo, todo aquel personal que trabaja en data entry, muchas veces no saben que lo que están entrando tiene un impacto más abajo en las decisiones. Traten de entrar los datos bien, llenar todos los campos, no dejen campos vacíos, no pongan garbage en los campos, porque eso es, claro, es lo que se utiliza más tarde. Y yo creo que este liderazgo tiene que ser uno que concientice de que estos son activos muy importantes que ayudan a esa toma de decisiones. Oye, una decisión mal tomada puede ser, como ustedes conocen, crítica para una empresa. Y una decisión bien tomada, con los datos correctos, puede entonces elevar el nivel de competitividad de cualquier empresa. Así es que tiene que ser alguien que cree en la medición, que crea en los datos, que dé el ejemplo tomando decisiones de los datos, que vea la combinación entre su experiencia y lo que los datos nos dicen, que lo vean en acción. Yo creo que eso es bien importante. ¿Es donde mayor error se comete en términos de colección de data? Se comete... Porque obviamente tenemos data, información, vamos a llamarlo sabiduría y después eso, decisiones y acciones que se tomen, pero... Totalmente. Yo creo que comenzamos... En los proyectos que yo he trabajado se complica la cosa en la integración cuando vemos desastre en los datos, ¿verdad? Ese data quality es crucial. Ahí hay un error grave porque vienen a ver la consecuencia después, más tarde. Y yo creo que es algo que hay que enfatizar desde el principio, desde que estamos dando adiestramiento al personal. Sí. Ese es un error. El otro error fue el que tú mencionaste. O sea, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Como gerencia, que estamos tomando decisiones con esta métrica que está en ese dashboard y que todos estamos mirando la misma métrica, con la misma fuente, en el mismo cálculo, el single version of the truth. Fíjate, hay un punto aquí que no quiero perder y quiero volver a enfatizar porque usualmente cuando pensamos de datos, estamos pensando, Ricky, en lo que tú estás hablando. Estamos hablando del liderato, del equipo gerencial, de quien analiza los datos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un punto que no quiero que nuestros oyentes pierdan porque creo que es súper crítico, que es lo que dijo Néstor de los datos los podrán analizar el equipo gerencial, pero usualmente, y corrígeme si estoy mal lo que voy a decir, los genera la gente en abajo. Yes. Lo genera usualmente la gente de primera línea. Absolutamente. Y te voy a añadir algo. No pensemos que las decisiones con datos solo las toma la gerencia. Todo empleado a todo nivel en algún momento toma decisiones. Y cuando yo empecé en este mundo hace 2 o 3 décadas atrás. Tú eras un nene. Tú eras un pródigo. Tú empezaste como los 15, ¿verdad? Más o menos. Así que está bien, tranquilo. Mira, el fondo de la compañía cuando nació. Había un lema que decían inteligencia para las masas. Intelligence for the masses. Y lo que quería decir era que desde el que recibe la mercancía en el almacén hasta el presidente, CEO o la gerencia, necesita datos en algún momento para tomar decisiones. Claro, el nivel de datos granularizado como tú lo necesites, el nivel como lo necesites tú. Pero todos tenemos que tomar decisiones basadas en datos. Ese data driven, pensemos que es para todo el mundo. Y ahí es donde creamos lo que llamamos un data driven culture of performance. Tiene que ser de esa forma. Para mí yo lo pondría como uno de los valores de la empresa y oye, y ahora datos es the new, ¿verdad? Bueno, no es the new oil nada más porque ahora todo se hace con datos. Así que... Coño, pero esto lleva tiempo, mano. Esto no es nuevo. Mucho te va a traer porque es un tema tan común y lo hemos visto en distribuidores de Puerto Rico, o sea, que puede ser tamaño, compañías multimillonarias, centenarias y empresas pequeñas. Pero
me trae un ejemplo vivo de cada vez que hay una integración de sistema o un upgrade de sistema, de Oracle, de SAP, etcétera, los revolú que tú ves porque están enlazando sistemas o datas de distintas funciones y te das cuenta que ninguna ya hablaba. ¿Cómo? ¿Has visto a alguien que tuvo que hacer una reingeniería completa de su sistema de data y volver a básicamente a relanzarse? Yo he visto un ciclo de cada ciertos años se hace un revamping importante de sistemas, ya sea los upgrades que tú estás hablando. Recuerden que este mundo de Decision Support System, de inteligencia, eso se alimenta de datos existentes. Si no hay datos que recojan, yo no tengo datos para dar, para poder agregar y crear ese elemento estratégico de ver tendencias, patrones, correlaciones, ¿verdad? Así que por eso es que se dice garbage in, garbage out. Correcto. Y hay una inversión grande en esos source systems, que es lo que llamamos, los sistemas fuentes que alimentan los sistemas de inteligencia. Y eso sí que siempre es una complejidad grandísima. Pero hay que prestarle mucha atención y tratar de interconectar lo más posible. Eso ayuda más bien a la automatización y mecanización de procesos, pero de ahí es que se extrae para el elemento de inteligencia. Si eso no me funciona, o sea, podemos estar dando datos erróneos, estar presentando cosas que no son. Y eso es algo que hay que velar bien celosamente. Oye, yo he escuchado a ese punto de gente decir, es mejor recopilar 100 diferentes tipos de datos, aunque no los usemos ahora, a los 20, 25 de prioridad que necesitamos ahora. ¿Cuál es tu postura en eso? ¿Por qué? Porque dicen, espérate, esos otros 75 los podemos utilizar en 5 años. Y si no los empiezo a recopilar ahora, pues me quedé sin el histórico. Basado en tu experiencia, ¿esa aseveración es correcta, no es correcta? Yo creo que depende del caso. Yo soy de los que aprovecho un esfuerzo y trato de traer lo más posible. Y un ejemplo clave, si yo empiezo a crear un modelo de Machine Learning, hay use cases que yo no sé que se van a dar. Entonces, en un mercado que cambia tan rápido, hay uno de esos datos que no era crítico el año pasado y se convierte en crítico. Pero no lo integramos, vamos a integrarlo en 5 años para el upgrade. Ay. Entonces, yo soy de los que me gusta, agarra todo lo que pueda, build it and they will come, y luego vemos qué cosa útil de valor podemos hacer con eso. O algo sucede en el mercado que cuando voy a mis datos, yo, oye, gracias a Dios que yo estoy trayendo. Ya lo tengo. Que ya lo tengo y entonces puedo crearle el valor inmediatamente. Esa es más mi filosofía. Mira, ya hablaba mucho de integración de datos, pero ¿cómo lo llevamos a que sea un habilitador de innovación? Una vez más, como están los temas hoy día, de inteligencia artificial y ¿verdad? Yo menciono Machine Learning y hago la aclaración, ¿verdad? Como una de esas ramas dentro de AI. Y cuando integras y vas acumulando todos estos activos, es cuando más puedes innovar porque ya tienes un goldmine, ya tienes unos datos limpios, integrados, estandarizados, homogenizados. Ahora todo el mundo empieza a tomar decisiones de la misma versión de los datos, del single version of the truth. Ahí yo empiezo a hacer aplicaciones para darle a mis clientes, para darle a mis suplidores. Ahí yo empiezo a crear modelos de AI, todos del mismo dato y de los datos que están integrando 5, 6, 7, 8, 10 fuentes diferentes. ¿Qué te quiero decir con eso? Estoy creando innovación en una visión completa y holística, ¿verdad? No una visión fragmentada. Todo va a depender del use case. Pero a mí me gusta tomar decisiones o crear innovación en el libro con los 10 capítulos ya integrados, donde yo conozco la historia conectada completa que cruza desde HR hasta finanzas, hasta supply chain, distribución, etc. Así que así es como lo vemos. Mano, tenemos que tocar el tema de inteligencia artificial, obviamente, aquí porque se cae de la mata. Dentro de todo este contexto de data analytics, de integración de datos,
¿dónde es que la inteligencia artificial está añadiendo valor más contundentemente en estos momentos? Bueno, déjame hablarte en el contexto de los datos corporativos. Okay. Porque con todos los LLMs y ChatGPT, etcétera, que se está usando para la productividad un poquito más individual, ¿verdad? Claro, cuando tú sumas la productividad individual a nivel colectivo, a nivel de la empresa, pues. Pero, ¿qué hacemos con los datos estructurados que tenemos en la empresa? ¿Qué hacemos con los datos que acabamos de poner en un repositorio central, ¿verdad? ¿Cómo le sacamos provecho a eso? Porque Néstor, para que estén los oyentes claros, datos estructurados, ¿a qué te refieres versus no estructurados? Sí. Para definirle a la audiencia. Sí, por ejemplo, datos no estructurados es cuando, por ejemplo, PDF, video, voz, cuando vamos a texto, páginas. Y datos estructurados. Y datos estructurados, imagínense una hojita de Excel. Sí, sí. Los números. Con los números, con sus campos, tabulados. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo el mundo habla de ChatGPT, todo el mundo habla de ese tipo de AI. Pero ¿qué hacemos con mis datos corporativos? ¿Qué le puedo hacer yo de AI o de Machine Learning con eso y que me complemente lo externo? ¿Verdad? Porque todo el mundo está hablando del otro, pero esto es un elemento importante y es un elemento de datos confidenciales que yo no quiero subir a un modelo externo, porque son datos confidenciales, para que me dé algún tipo de output. Yo creo que ahí el elemento de innovación con esta integración es poder crear modelos que me hablen que me detecten fraude, que me hagan predicciones, waste, abuse, que me perfile a clientes, que me ayude a cómo mejor hacer campañas. O sea, todo eso yo lo hago con un montón de datos estructurados que la empresa ¿verdad? Ya tiene. Sí. Y siempre vamos a complementarlos con el elemento del LLM y con, ¿verdad? Tremendo. Pero yo creo que hay mucha innovación ahí que no podemos perder de vista. Hay mucho que le podemos sacar a los datos estructurados que ya tenemos. El 80% de los datos del mundo son no estructurados, perfecto. Pero ¿y tus datos corporativos? ¿Qué yo hago con eso? Sí. Y yo creo que ahí vienen muchos elementos de AI, de Machine Learning, que podemos hacer también con esos tipos de datos. Tú traes un punto que es súper importante y yo he visto este perro morder a mucha gente que todavía piensan que estas plataformas existentes, ChatGPT, Perplexity, Claude, etcétera, etcétera, todas las que hay allá atrás, no, they don't realize que son públicas. Claro. Entonces, suben sus datos estructurados o no estructurados corporativos a estas plataformas y eso es, ya uno las subes ahí, eso es parte. Public access. Eso es public access. Eso es como subir tu foto al internet. Sí, Olvídate. sí. Oye, y hay formas de trabajarlo. Eso es lo que quería pedirte ¿verdad? Tu consejo. Si yo soy una empresa y yo tengo todos estos datos estructurados y obviamente quiero utilizar inteligencia artificial para analizarlos y innovar con ellos, ¿qué herramientas existen o cómo yo pudiese entrar a utilizar estas plataformas sin develar esta información confidencial al mundo? Yo creo que hay que hacer una forma, ¿verdad? Que yo he visto hacer es que algunos todo lo que tenga que ver con confidencial se elimina. ¿Ok? Yo anonimizo los datos, cambio, lo hago bien, casi, sí, exacto, un synthetic data que presente una realidad, pero cuando lo subo no se sabe Quita qué el nombre de la compañía, nombre del cliente, todo. demographics, y cojo y subo un pedazo de datos, cojo el output, reidentifico ya adentro y entonces guardo y me aparece entonces en mi estadística, en mi dashboard, etcétera. Así que es más bien un proceso y me imagino que habrá tecnología que lo va a hacer o a lo mejor existe de una forma mucho más rápida, pero tengo que proteger. Exacto. Antes de subir y luego cuando bajo vuelvo y lo convierto. Porque entonces la otra manera, y corrígeme si estoy mal, ya es accediendo directamente a estas compañías y pagando unos paquetes ya, ¿verdad? Sí. Y nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, ¿Cuál sería la manera más corporativa de hacerlo? Unos paquetes, o sea, es como si empezaras a entrenar tus modelos con tus propios datos en un servicio empresarial privado,
Ese tipo de cosas se está empezando a dar para tú tener tu propio ChatGPT de tu compañía. Y te interrumpo rapidito porque también de audiencia tenemos empresarios que están apenas lanzando su negocio o pensando lanzarlo. ¿Qué tú recomendarías en ese ecosistema de datos de Ground Zero? ¿Qué deberían hacer y asegurarse que eso lo ayude a escalar con Yo te digo, es importante que desde el principio seamos bien celosos con los datos que van a entrar a la empresa. Adiestrar mucho a ese personal, que estén bien conscientes que en un POS o en un sistema del que sea, todo lo que entren es clave para la toma de decisiones. Así que desde el principio, a medida que tú empiezas a mecanizar y a poner sistemas y la gente empieza a hacer data entry, yo creo que es clave que estén conscientes, porque si no, esto es garbage in, garbage out, ¿no? Eso es un elemento. Y el otro elemento es, es inevitable tener 3 o 4 sistemas porque tú no consigues todo en un solo sistema. O sea que esa fragmentación, hay una fragmentación orgánica natural que es aceptable. Pero hay que empezar a integrar lo antes posible. Y a lo mejor uno empieza medio manomático, como ya ven, no tiene que ser todo súper automatizado. A lo mejor yo tengo a alguien que me baja unos datasets y me hace alguna integración medio manual, pero ya yo estoy empezando desde el principio a medir mi negocio conectado, holístico, ¿verdad? Y yo creo que desde el principio debemos hacer eso y que esos gerentes continúen enviando el mensaje. Sí, una cosita, y sé que nos tenemos que ir, pero no hablamos data quality audits. Cada cuánto se debe hacer, qué disciplina deben tener, pero es algo que cada empresa, no importa el tamaño, tiene que estar auditando la pureza y la riqueza de esa data. Sí, nosotros tratamos de implementar un índice de data quality, ¿verdad? Para monitorear eso continuamente, ¿verdad? Le podemos llamar el Data Quality Index. Sí, es un numerito interno donde miramos duplicados, donde miramos integridad referencial, donde se puede ver campos vacíos. Y entonces, con eso uno puede más o menos saber cómo va madurando. Pues es un proceso, ¿verdad? Que empieza con un Data Quality índice bajito y va aumentando poquito a poco. Pero eso es algo que hay que monitorear continuamente. Uno trata de, cuando hace estos procesos de integración, añadir un poquito de programación para sacar estas estadísticas de estas métricas de calidad para irlas monitoreando continuamente. Yo creo que eso es definitivamente bien importante. Coño, mano, como siempre, ya nos están mirando mal. Ya nos regañó. Ya nos regañó. Ya no, esto pasa. No, ya, chacho, el caballero nos tiene aquí al palo. Coño, Néstor, como siempre, estamos de verdad que súper agradecidos. Si la gente quiere aprender más sobre ti o sobre Nagnoy, ¿dónde? Website, LinkedIn, tú me dices. Claro, nagnoy.com, email info@nagnoy.com o el mío personal, nestor.figueroa@nagnoy.com y allí. Te consiguen en LinkedIn, ¿verdad? También en LinkedIn. Perfecto, Néstor Figueroa. Néstor Figueroa. Perfecto, mano, pues muchísimas gracias. Gracias, papá, de verdad, un placer, de verdad, gracias por tu tiempo. Oye, y mucho orgullo de esos 23 años. Y felicidades, Gracias. felicidades de verdad, porque vuelvo a recalcar, empresa de Puerto Rico, trabajando para clientes fuera de Puerto Para Rico, toda la con región. empleados internacionales, no solamente en Puerto Rico. Así Después que nos tienes que contar cuando expandas a Asia y a Europa y todos esos sitios. ¿Ok? Gracias por invitarme. bueno, gente, gracias oyentes por estar con nosotros. Como siempre, su feedback es importante. Dennos follow en su plataforma favorita. Y Rick, nos vemos en el próximo. Sigan creciendo. Peace. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de transformación empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.